Hola, ¿cómo va, che? Se está acabando la cuarentena, aunque parece que va a pedir un tiempo extra la cuarentena. En todo el mundo lo está haciendo, así que no sería raro que también en Bolivia ocurra lo mismo. En Argentina la han ampliado por unas semanas. En Bolivia podría ser por un mes que va a coincidir con el invierno, en fin. Parece que la pandemia ha apuntado muy bien su temporada de aparición y va a perjudicar muchísimo a la economía. Y cuando hablas de la economía del mundo, tienes nomás pues que recurrir a los que saben. ¿Y quiénes saben en este caso? Sabe The Economist, la revista más importante del mundo que toma, por supuesto, en cuenta todos los asuntos de la economía mundial. Entonces estamos viendo cómo en este momento The Economist dedica espacios eh, casi exclusivos al tema de cómo van a enfocar los gobiernos la actual crisis. Es decir, los gobiernos están lanzados, como lo estamos viendo aquí en Bolivia, ¿no?, a crear bonos, a crear sistemas para llegar a la gente con dinero, con recursos, a fin de que la gente y las empresas tengan recursos para mover la economía cuando todo está paralizado. El problema, según dice The Economist, es que, claro, estás dando rienda suelta a gastar, a entregar recursos, pero por otro lado ocurre que la parálisis de la economía, que has dispuesto también por la cuarentena, está frenando la llegada de recursos, el cobro de impuestos, por ejemplo. Están frenados los impuestos en todos los países y sin embargo los gobiernos tienen que entregar dinero. A eso The Economist le llama, tras el virus, la deuda. Entonces todas las deudas van a crecer una barbaridad. Según dice siglo XXI, pues, por ejemplo, los países más ricos van a pasar de tener una deuda de equivale a 105% de su Producto Interno Bruto, a tener una que equivalga a 122% de su Producto Interno Bruto. En Bolivia estábamos hablando de 9% que dejó el cocalero cuando escapó, y podría ser que con estos gastos aumente el déficit fiscal, ¿no? Y de alguna manera el gobierno boliviano va a tener que enfrentar esto, no sabemos cómo, porque como dice siglo XXI en su edición de esta semana, los optimistas dicen que cuando pase el virus, Bolivia va a tener que comenzar de cero. Los optimistas dicen de cero, porque los otros te dicen no, de menos cero. ¿Por qué? Porque el cocalero Morales, cuando se escapó, dejó la economía totalmente destruida. No funciona nada. Y PFB está dedicada a importar gasolina y diésel. Y ahora, gracias a la cuarentena y a la parálisis, se están frenando las importaciones de gasolina y diésel y eso ha permitido un ahorro de 2.500 millones de bolivianos que, por supuesto, sirven para los bonos que ha creado el gobierno. El gobierno ha creado bonos con una velocidad increíble y bien. Ha decretado la cuarentena de manera oportuna, lo dicen todos. Está reflejado eso en el bajo impacto que tiene todavía, gracias a Dios, la pandemia en Bolivia. Bueno, The Economist dice que el endeudamiento público en el mundo rico se elevará a niveles vistos por última vez en la postguerra del 45. O sea, nos están hablando del 45. Y nos habla, por ejemplo, Bill Gates, que ha escrito un artículo para The Economist, dice que así como el 45, el mundo entero, después de la Segunda Guerra, decidió crear instituciones para tratar de resolver, previendo los problemas que habían pasado, esta vez el mundo va a organizarse también para prever problemas del futuro, problemas de virus del futuro. Y por ejemplo, Bill Gates nos habla de una vacuna especial que se está creando ahora, un nuevo concepto de vacuna que consiste en que tu cuerpo, tu organismo,
tus células reciben un código genético sobre cómo montar un sistema de resistencia al virus. Interesante, ¿no? Un nuevo concepto de vacuna. Hay una vacuna que los chinos están anunciando para septiembre, que es una vacuna de emergencia, dice, que la van a entregar sobre todo para la gente que está trabajando en hospitales, enfermeros, médicos, ¿no? Pero por el momento se está elaborando también, digamos, una vacuna moderna, una vacuna de nuestra época, del momento en el cual la humanidad ha desarrollado muchísimo más. Entonces las respuestas, dice Bill Gates, equivalen a ese nivel de velocidad de la humanidad. Por ejemplo, dice, en el futuro, alguien que tenga temor a la llegada de un virus va a poder hacerse el examen en su propia casa, en su casa, ¿no? Así como se hace el examen del embarazo, así de fácil, dice, ¿no? Entonces, pero además la humanidad está avanzando hacia la posibilidad de crear un sistema para prever la llegada de virus, para anticiparse a la llegada de los virus. De todos modos, The Economist, que trae una cantidad gigantesca de datos, ¿no?, dice algo que tendría que preocupar a las tiranías, a las dictaduras, ¿no? Dice que la combinación de pobreza, enfermedad y bronca es explosiva. Podría poner al desnudo a todas estas dictaduras. Por ejemplo, la China. En Venezuela podría darse, como estamos viendo por los saqueos que ya se han producido, ¿no?, que esta combinación de pobreza, enfermedad y bronca, ¿no?, provoque la caída de Maduro antes de que la flota de Trump entre en acción. Y quizás Trump no tenga que pagar los 15 millones de dólares que ha ofrecido por la cabeza preferiblemente pegada al cuerpo de Maduro, o no. Ha ofrecido 15 millones y podría ser que nadie pueda cobrarlos. ¿Por qué? Porque la gente, fuente ovejuna, diríamos, ¿no?, podría acabar con esa dictadura en Venezuela. Entonces, esta combinación tremenda. Pero hay noticias y datos que me han interesado muchísimo, me han atraído muchísimo, que da The Economist, por ejemplo. Dice que la empresa Coca-Cola ha perdido 25% de sus ingresos en abril. Claro, porque como todo está cerrado, no hay restaurantes, no hay McDonald's, no hay nada en el mundo donde toman miles de toneladas de Coca-Cola, pues ahora la Coca-Cola ha tenido problemas. Pero, por ejemplo, Netflix dice ha aumentado sus suscriptores en 16 millones y ahora está por los 185 millones de suscriptores en el mundo. Netflix se está beneficiando con el encierro de la gente y todo eso, ¿no? La economía china se ha derrumbado en 6,8%. Esperan recuperarse, dice The Economist, en el futuro. El petróleo. Y lo más dramático, para mi gusto, que dice The Economist esta semana, es que ya se está preparando, ya se está viendo demasiado cerca la tremenda crisis de la industria automotriz basada en motores a explosión. Le llama negocio de dinosaurios, dice, porque es una industria que ocupa a 10 millones de personas en el mundo entero, ¿no?, pero que está condenada a muerte. Está condenada a muerte porque ya esos motores son obsoletos, van a ser reemplazados dentro de muy poco, ¿no?, por los motores eléctricos. Dice que mientras un motor a explosión tiene 20.000 piezas, un motor eléctrico tiene 40 piezas. En fin, la diferencia es muy grande. Va a ser muy fácil repararla, cambias el pedazo, la pieza y punto, ¿no? En fin, ese es
es un negocio de dinosaurios, le llama The Economist al negocio de los automotores, y dice que esta vez, las 8 más grandes empresas fabricantes de automotores en el mundo han caído entre 50 y 70% de su producción. 50 y 70% de su producción. Sin contar un detallito que siempre lo tengo en la mente, que es que dentro de muy poco tiempo los 3 millones de choferes que manejan camiones gigantescos en los Estados Unidos, 3 millones van a ser despedidos. ¿Por qué? Porque esos camiones van a ser manejados por computadoras y además van a ser eléctricos. En fin, todas estas cosas que nos trae The Economist esta semana y que han sido de alguna manera resumidas por Siglo XXI en su edición de ahora. Chao, chao, gracias.